Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y gracias a Dios vamos a estar compartiendo una enseñanza que tiene por nombre Alabar al Señor Jesucristo. Alabar al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por medio de una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por el amor que nos manifiestas por medio de las enseñanzas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús la gracia para ponerlas por obra. Te lo pedimos, Padre bueno, dándote a ti la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar leyendo en el Salmo 79, verso 13. Dice así: Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces miremos, hermanos, que en este salmo hay dos palabras muy importantes y la primera es para siempre. Para siempre, hermanos, porque la alabanza es algo que se va a hacer, que se ha hecho y que vamos a hacer para siempre. Para siempre nosotros debemos alabar al Señor Jesucristo. Y la otra palabra es cantaremos tus alabanzas. Cantaremos tus alabanzas. Porque, hermanos, la alabanza a Dios es la exaltación, es la celebración de sus hechos, de su poderío, de su majestad, de su dominio, hermanos, de sus obras extraordinarias que nos ha dejado conocer por medio de la Escritura y a través de la naturaleza. Entonces, la palabra de Dios, principalmente en los Salmos, nos habla de la alabanza a Dios. Le alabamos por todo lo que ha hecho, hermano. Le alabamos, hermano, por lo que Él nos deja ver, lo que nos deja sentir. Porque dentro de la Escritura, dentro de la Biblia, hay dos palabras muy importantes, hermano, y que si nosotros somos esforzados y amamos al Señor Jesús, deberían de ser de las principales, las que son la adoración y la alabanza. La adoración es diferente a la alabanza, hermanos, porque la adoración es esa acción que es íntima. Es como ese aceite que brota, es ese olor agradable, es ese derramar el Espíritu del Señor, perdón, de nosotros ante el Señor, como lo hizo María en Betania. Recordemos, hermanos, que la acción de María fue una acción de adoración. Ella le ofrece al Señor Jesús lo que es más valioso para ella, derrama sus lágrimas en sus pies y las enjuga con los cabellos, humillada, hermano, a sus pies, dándole a él, al Señor, esa adoración, porque la Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 37 y 38, que ella era una mujer pecadora, pero que ella supo lo que el Señor hizo en ella y que realmente esa es la adoración, ofrecerle al Señor nuestra vida por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso se hace de manera íntima y no solo por todo lo que Él ha hecho en nosotros conforme está escrito en la Biblia, sino la experiencia individual que cada uno ha tenido con Dios, ¿cierto? A diferencia, la alabanza es algo que se hace, hermanos, como en una fiesta, como en una celebración. Y lo vemos en muchos ejemplos, pero por ejemplo, bueno, tomando dentro de tantos ejemplos que hay, la alabanza que hizo Moisés y María cuando el Señor Jesús cuando Dios abrió el mar en dos. ¿Cómo celebraron? Que los carros del faraón se habían hundido en el fondo de la mar. También vemos como Ana hace esa celebración, eleva esa alabanza porque quedó encinta de Samuel. Vemos al rey David cómo alaba al Señor en la congregación, abiertamente, por los hechos que Dios había obrado. Y que precisamente, hermanos, el tema de hoy es la alabanza, la celebración de lo que Dios hace. Porque hoy día Dios sigue haciendo obras maravillosas, Él sigue haciendo obras preciosas, sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue consolando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue perdonando, sigue abriendo y cerrando puertas, Él sigue bendiciendo. Y hoy día es importantísimo, hermanos, que nosotros alabemos al Señor. ¿Por qué, hermanos? La Escritura nos dice que Dios es el autor de la vida, es el autor de la fe
el autor de la salvación. Sabemos que la palabra autor es aquel que crea, es el que inventa, es el que diseña, es el dueño y el señor de la obra. Y el Señor nos muestra en la Escritura que Él es el autor de la vida. Entonces, como autor, hermano, Él a nosotros nos ha dado unas acciones que debemos cumplir. Y las encontramos en el libro de Efesios capítulo 1. Porque, hermanos, los autores, el autor, por ejemplo, el autor de un libro, él conoce los personajes, conoce los roles, cómo va a terminar la historia. La Escritura nos dice que el Señor Jesús, Él conoce, desde el principio conoce el fin, como autor. Y a nosotros, los que hemos sido llamados para Él, para amarlo, para conocerlo, para ser felices, para tenerlo, para contemplarlo, nos ha dicho que debemos alabarlo. Entonces leamos acá en Efesios capítulo 1, dice así, capítulo 1, verso 4, 5 y 6, vamos a leer estos versos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces mire que Él está diciendo que nosotros nos escogieron para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, hermanos, con la cual nos hizo aceptos. Nosotros debemos alabar la gloria del Señor, la gracia del Señor, porque por medio de esa gracia fue que Él nos aceptó. Por la gracia del Señor nos aceptó para que nosotros alabemos esa gloria del Señor, ese poderío, esa majestad del Señor. Principalmente, hermanos, el Señor nos da la vida a nosotros para que nosotros a Él lo conozcamos y por medio del conocimiento le alabemos. Porque, hermanos, la alabanza es una acción que se hace, hermano, de un corazón que tiene fe. Cuando usted y yo alabamos al Señor, tenemos fe, tenemos conocimiento, tenemos entendimiento y tenemos gratitud. Por eso es que es muy importante alabar al Señor. Aquí en este mismo capítulo, en el verso 12 dice, a fin que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Jesucristo. Y aquí mismo en el capítulo 1, en el verso 14, dice nuevamente, vamos a leerlo desde el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, toda la obra del reino de los cielos manifestada en la tierra, hermanos, es para alabar a Dios. Mire, hermano, nuestra responsabilidad tan hermosa, hermanos, tan preciosa. No es difícil, no es difícil, es algo muy bonito, es algo muy deleitoso, porque la misma Escritura dice que la alabanza a Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque, hermano, cuando uno alaba al Señor, cuando uno trae a memoria lo que Él ha hecho, a uno le debe dar alegría, a pesar de la situación en la que nos encontremos. Porque, hermanos, en los salmos, principalmente en toda la escritura, hermanos, se habla de la bondad de Dios. Porque, hermanos, el autor de la vida, suya y mía, es un autor bueno, es un autor limpio, puro, bendito, benigno, maravilloso, poderoso, digno de confiar en Él. Y precisamente por eso que Él nos ha dado, debemos alabarlo en gran manera. Porque, hermanos, a nosotros nos han mandado a orar, a suplicar, a rogar, a clamar, a interceder. Pero esas acciones son pedir, ¿cierto? En esas acciones ahí es un pedir. Pero cuando usted y yo alabamos, hay un dar. Y ahí hay algo muy precioso, porque el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque muchas veces, muchísimas veces, en medio de la alabanza, el Señor ha respondido esas rogativas, esas súplicas, esas oraciones. O sea que nos es para bien, para provecho, como entendidos, alabar más que pedir. Mira, hermanos, que eso ya nos lo han dicho.
que es muy importante que nosotros alabemos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todo, hermano. Nosotros nos asombramos, hermano, porque en ocasiones uno puede de pronto hacer un viaje y las distancias son muy largas y nos vamos en bus o mismo en avión y tan grande todo. Pero imagínese, hermano, Dios soberano de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Por eso nosotros tenemos que alabarlo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque sus juicios son justos, hermano. Es importante que a lo que nosotros llevamos haciendo en cuanto a oración y súplica e intercesión, le agreguemos una gran cantidad de alabanza. Es importante, hermanos, que nosotros saquemos el tiempo para alabar, como dice el salmista, cantar alabanzas. Cantémosle al Señor. Debemos cantar, hermano, todos los días. Así dicen los salmos. Miremos, hermano, en el Salmo 150, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, hermano, porque es que el Salmo 50, pues como sabemos, es el último. Y mire cómo cierra este libro. Todo lo que respire, alabe al Señor. Esa es la manera en que se cierra el libro de Salmos, que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces aquí dice, en el Salmo 50, verso 1, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y los versos del 3 al 6 nos hace una descripción de instrumentos. Porque, hermano, a Dios hay que hacerle, por decirlo así, una celebración diaria. Y debemos acostumbrarnos a eso, ya que es algo eterno. Todos los días debemos cantarle canciones al Señor, en la medida que cada uno pueda, hermano. Todos los días hay que batir palmas, todos los días hay que exaltar su poderío, hermanitos, porque realmente eso es lo que nos mandaron a hacer principalmente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe quién es Él. Y Él sabe quién es Él. Y cuando Él se da a nosotros a conocer, Él espera que nosotros celebremos quién es Él todos los días. Porque la alabanza, hermanos, como muestra la Escritura, acordémonos que Pablo y Silas alababan en la cárcel y sucedió un hecho maravilloso, hermano. Se abrieron las puertas, tembló, hubo un milagro preciosísimo, hermano. Ahí decía que estaban cantando, estaban alabando y realmente en muchas ocasiones en donde nos vemos aquí, qué lindo fuera que salieran cánticos, que salieran alabanzas, en vez de tantas expresiones angustiosas, que es natural, que realmente es así, pero en el entendimiento, alabarle, alabarle con sus proezas. Si tú abriste el mar, es precioso, ¿cómo no vas a abrirme la puerta, mi rey? Si tú eres el que guarda a Israel, también guardarás. Está tu sierva en alabanzas, hermano, porque el Salmo 121, todo, es que muchísimos salmos, hermano, hablan del Señor. Aquí en el Salmo 150, mire que él dice que lo alaben en el santuario, o sea, allí en su reino, le alaben. Que lo alaben en la magnificencia de su firmamento, lo magnífico que es el firmamento, lo que hay en él, le alaben. Que nosotros le alabemos por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. En el Salmo 148, hermano, ahí hay una descripción. Vamos a leer un poquito, dice así. Salmo 148 dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle los ángeles, sus ejércitos, el sol, la luna, las estrellas relucientes, los cielos, las aguas. Y empieza a ser el granizo, la nieve, el vapor, los reptiles, los volátiles. Mira, hermano, cómo el Salmo 148 está haciendo una explicación, está ampliando lo que dice el Salmo 150, verso 6. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros debemos alabar al Señor, porque como decíamos, Él es sobre todas las cosas, Él es soberano. Y justos son los juicios, mis amados. Debemos alabar al Señor todos los días por nuestro bien, porque, hermano, el Señor no siempre nos ha hecho ver de
la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, el entendimiento. Y nosotros debemos, como entendidos, como sabios, como inteligentes y prudentes, alabar al Señor, hermano, porque cada uno de nosotros internamente tiene motivos para alabar al Señor. No es algo que sea difícil. Entonces, miremos, hermano, aquí en el Salmo 147, del 1 al 9, miremos cómo dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y con mucho y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanzas, cantad con arpa a nuestro Dios, porque Él es el quien hizo los cielos y la tierra, hermanos. Y realmente en los salmos encontramos expresiones como que alabemos al Señor aún en nuestras camas, porque realmente puede ser, hermano, que apenas nos levantemos, nosotros podemos alabar al Señor aún estando en la cama, antes de levantarnos, alabar al Señor, o cuando nos acostamos, alabar al Señor, pero también cuando se está enfermo, porque Él está diciendo que nosotros debemos alabarlo aún cuando estemos en las camas. Vamos a leer el Salmo 74:21. Miremos cómo dice el Salmo 74:21. Dice aquí: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Mire que el Señor dice que todos, aunque se esté abatido, aunque se esté afligido, aunque esté en escasez, debemos alabar al Señor, mis amados. Miremos lo que dice el Salmo número 48. Bueno, ya lo habíamos leído, que es donde se describe que el Señor nos muestra cómo todo lo que respira le alabe. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros seamos de los que alabamos al Señor. Vamos a leer, hermanos, en 2 Corintios, un motivo, porque como leíamos en el Salmo, que aún los que están tristes debemos alabar, o los que estemos en escasez, o las causas que estemos, hay que alabar al Señor, hermano, porque eso nos trae bendición y también respuesta. Hay un motivo muy importante por el que nosotros debemos alabar al Señor, y precisamente es porque estamos vivos. Porque, hermano, al nosotros estar vivos, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros oramos y si nosotros alabamos al Señor, nosotros nos vamos a santificar. Porque realmente nosotros sabemos que el propósito de esta vida en Cristo es la santificación de nuestras almas, ¿cierto? Y para nosotros santificarnos debemos estar vivos, a pesar de las cosas que estén sucediendo, mis amados. Vamos a mirar en el libro de 2 Corintios, 4. 2 Corintios, verso 4, el 16 al 17. Dice aquí: por tanto, no desmayamos. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira, hermano, lo que dice: se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, cada día que pasa, mientras que usted esté leyendo la Biblia, mientras que usted esté orando y estemos alabando, nosotros vamos a adquirir en nuestro espíritu, como Él está diciendo, un mayor peso de gloria. Para que usted y yo tengamos un excelente peso de gloria, tenemos que estar vivos. O sea, todos los días que estamos aquí en la tierra son para que nosotros abandonemos todo aquel peso que hay en nuestras almas, toda contaminación que hay en nuestras almas, porque nosotros sabemos que cuando llegamos al Señor Jesucristo, muchas de nuestras obras
sin fruto, el Señor nos liberó de ellas. Pero la misma escritura nos dice que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, porque ya no es lo mismo el pecado que antes hacíamos a las obras de la carne, porque ya nosotros somos diferentes, ya no somos como antes, pero todavía en nosotros hay enojo, todavía en nosotros hay impaciencia, todavía hay temores, todavía hay, hermano, heridas, todavía hay malos recuerdos. Y precisamente en ese caminar con Cristo, porque Él lo está diciendo, el que si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, darás fruto. Sabemos que el fruto es la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que nos enseña la paz, la paciencia, la benignidad, el fruto, la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y que precisamente, hermanos, eso se puede hacer solo si estamos vivos. Porque si nosotros nos llegamos a morir hoy, solo Dios sabe en qué condición está nuestra alma, mis amados. Por eso debemos alabar al Señor que nos deja vivir, a pesar de cómo estemos, hermano, porque hay un ejemplo muy importante con relación al peso de gloria, que está en el libro de Daniel, capítulo 5. Miremos Daniel 5:22. Daniel 5:22, recordemos, hermanos, que este capítulo se relaciona con la escritura en la pared. Capítulo 5:22, dice así: y tú, Belsasar, recordemos que Belsasar es el hijo de Nabucodonosor y que él está celebrando y comete la imprudencia de traer lo que es consagrado, el templo del Señor, para tomar vino ahí con sus amigos y celebrar a sus dioses. Entonces viene un dedo, aparece y hace una escritura y él no sabe qué significa, entonces mandan a llamar a Daniel. Entonces Daniel dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, porque Daniel le pone en contexto lo que le había pasado a Nabucodonosor, que había perdido la razón y que el hijo sabía, y más sin embargo, al saber el comportamiento del papá, al ver el poder de Dios, no quiso rendirse a Dios, no quiso a Dios. Entonces él le está diciendo acá: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata. Dios, vamos a resumir un poco ahí, dice aquí: Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, hermanos, la palabra tekel significaba que Belsasar lo pesaron en una balanza y lo hallaron falto. ¿Y qué sucede, hermanos? Que esa misma noche Belsasar murió. Esa misma noche él murió. No sabemos, hermanos, si de pronto él habla con Daniel, se arrepiente y el Señor tiene compasión de él, pues realmente no sabemos, pero lo que sabemos fue que él fue pesado y fue hallado falto y murió. O sea, no, al morir ya no tenía oportunidad de nada, hermano. Y nosotros, a pesar de las circunstancias, de las cosas que suceden, nosotros debemos alabar al Señor para que, como dice Pablo, en nosotros, hermanos, recordemos que el reino de los cielos es espiritual, que Dios es un espíritu y que nosotros vamos a vivir en espíritu y que nuestra concentración debe ser precisamente en lo espiritual. Como Pablo dice, las cosas que vemos no son eternas. Las cosas que vemos son cambiantes. Por eso nosotros debemos concentrarnos en alabar al Señor. La alabanza a Dios nos aumenta la fe. La alabanza a Dios nos trae esperanza. La alabanza a Dios nos trae gozo. Debemos cantarle al Señor todos los días, hermano. Maravilloso fuera que fuera de día y de noche, en la madrugada y en las tardes, por nuestro bien, porque le amamos a Él, hermano, y Él se lo merece. Miremos, hermanos,
lo que dice en el libro de Corintios, hermanos, acá, en el capítulo 6, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque esta es nuestra vida, hermanos. Mire que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de pronto nos da una tristeza y hemos escuchado que personas han dicho, si yo tuviera dinero, yo les daría un mercado, si yo pudiera, haría esto, haría aquello, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos enriquecer a muchos, podemos enriquecer a muchos, hermano, en el conocimiento de las obras del Señor, cantándole alabanzas y a su vez pidiéndole por los demás. De esa manera nosotros podemos enriquecer a muchos, que realmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar, mis amados, enriquecer a muchos, porque podemos alabar al dueño, podemos alabar al sanador, podemos alabar al milagroso, podemos alabar, y que esa sea pues lo más importante en nuestra vida, hermanos. Es más importante dar que recibir. Bueno, mis hermanos, démosle gracias a Dios, que el Señor nos permita ser unas personas que le alaben, que lo amen, que lo busquen, que lo quieran, porque es muy importante saber esto, mis hermanos, y lo vuelvo y lo repito, primero es Dios. Recordemos que el Señor Jesús en lo primero le pones una alabanza, una exaltación, una adoración, cuando nos da el modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros debemos alabar al Señor, exaltar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este tiempo en que tú nos muestras, Señor, que por medio de las alabanzas se pueden hacer grandes favores para los demás. Ayúdanos, Señor, a tener este temor y este temblor de que tenemos que alabarte antes que pedirte, que debemos exaltarte antes que suplicarte, que debemos alabarte antes que rogarte. Por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, danos la santa gracia de tener cántico nuevo en nuestra vida. Que te alabemos, Señor, por tus maravillas, que estemos contentos y esperanzados, porque tú como autor sabes lo que pasa en Colombia, sabes lo que pasa con los marchantes, sabes lo que pasa con los alimentos, con todo lo que está sucediendo, pero más sin embargo nos estás diciendo que debemos alabarte, porque alabándote se pueden cambiar las cosas. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, la gratitud, porque a ti te pertenece, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.